Bueno, hoy vamos entonces a seguir con el tema, un tema que es tremendo, que es maravilloso y que tiene que ver con la Sedaká, ¿no es cierto? Con la Sedaká. Vamos a mirar la Sedaká. Am, a ver, y yo listo aquí mi tema. Ya habíamos hablado de la Sedaká 1, hoy vamos a entrar entonces en la Sedaká 2. ¿No es cierto? Y para entrar en el tema de la Sedaká, pues nos toca entrar a un punto en el cual es interesante que en el judaísmo se maneja mucho el aspecto de la limpieza. La limpieza, la purificación, ¿no es cierto? Que ello nos lleva a la santidad. Y la limpieza aquí también tiene un papel preponderante en el caso de lo que vamos a estudiar de Sedaká. ¿Por qué? Porque la limpieza toca todas las partes del individuo. Es decir, la parte material, cuando nos lavamos, hacemos la bendición de las manos, el lavado de las manos, cuando en el intermedio entre el kiddush y la birkat, la barajá del pan, o cuando pues de alguna manera queremos también purificar nuestras manos porque vamos al estudio de Torah o a escribir un sefer de Torah o cualquier otra circunstancia en la cual estemos, nos lavamos las manos. Eso teniendo en cuenta lo que nuestros sacerdotes hacían antiguamente en el templo, que les fue comandado cada vez que iban a hacer el servicio de Dios. Entonces tenían que entrar, no solamente lavarse las manos, sino lavarse los pies también, como un acto de purificación. También aquí lo vemos cuando nos lavamos no solamente las manos, sino todo el cuerpo, cuando entremos en el mikveh. A veces la costumbre aquí también es para Yom Kippur. Los hombres también usamos el mikveh como un acto de purificación y entrar a la fiesta del Día del Perdón. Las mujeres normalmente lo hacen cada vez que pasan por el periodo de Nidá y así. Entonces son muchos los eventos en donde la purificación es necesaria. Entonces, como digo, pues cuando utilizamos el mikveh, pues decimos una brajá para reconocer que Hashem es Dios, ¿no? Siempre cada brajá nosotros estamos reconociendo el poderío, la grandeza de Dios, ¿no es cierto?, sobre el universo y sobre nuestras vidas. Y Él pues nos ordena limpiar todo, así como nuestro cuerpo, de toda la contaminación que adquirimos, una contaminación material, ya sea el contacto sexual, ya sea el contacto con muertos, ya sea el contacto con objetos idolátricos, las cuales pues se pasan generalmente por el fuego. Y entonces también cuando entramos en un momento de meditación profunda, pues es como si hiciéramos una limpieza en nuestro espíritu, de las cosas que nos impiden mantener ese nivel de elevación, ¿no es cierto? Ese nivel de emocional puro, donde no queremos que nada nos moleste, ni los ruidos, de pronto a veces una música muy especial, o sino estar en un estado de quietud, en donde solamente el espíritu está buscando elevarse, ¿no es cierto? Entonces son situaciones en las cuales siempre vamos a buscar cómo limpiarnos. De la misma manera, pues encontramos que cuando parte de nuestro dinero se va por conductos no muy, o nos llega también por conductos no muy santos, por decirlo de alguna manera, conductos no kosher, es decir, ya que se rompió una cañería en la vida de la persona y por algo que hizo, entonces le robaron, sufrió pérdida de dinero o lo entregó mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso entonces Dios lo utiliza como un medio para separar nuestro dinero que sí hemos tenido y lo hemos conseguido kasher, es decir, porque previamente hemos hecho algo indebido. Entonces, cuando salimos de Egipto, es decir, cuando estamos dejando toda la cantidad de
conceptos de idolatría, de mañas, de cosas que no son agradables, que no son santas, por decirlo de un lenguaje religioso. Entonces, todo eso pertenece a esa vida material, ¿no? Material, pero en el sentido idolátrico, ¿sí? Puesto ya porque amábamos tanto hacer el dinero, amábamos tanto vivir en la sociedad, que la sociedad era número uno para nosotros y no nuestra familia, tantos detalles así. Entonces, eso Hashem lo utiliza como un vehículo para purificarnos. Entonces, de la misma manera, pues Él va a tomar el dinero para purificarlo. Entonces permite que cierto dinero se vaya por malos caminos, ya sea, por ejemplo, que le cayó el gobierno con alguna multa, ¿no? Es un vehículo que Dios utilizó para purificar el dinero kosher del dinero no kosher, es decir, de lo que se ganó deshonestamente o que se lo ganó y haciendo las cosas no en la manera adecuada. Y entonces Hashem lo que quiere es que todo lo que su hijo conserve y preserve sea kosher, que no tenga asomos de levadura. Recuerden ustedes el proceso de nosotros cuando entramos a celebrar la fiesta de Pesaj, que es la liberación de Egipto, pues es el de apartarnos de toda la levadura, es decir, toda la idolatría, todo lo que no conviene en nuestras vidas, nuestras malas acciones, nuestro Yetzer Hará, el diablito, el faraón, etcétera, todas estas cosas que nos impiden tener una relación franca y abierta con Dios. Entonces, Él se encarga, Él utiliza esos medios para bendecirnos, es decir, Él deja que un adversario toque y moleste, pero al final es para bendecir al individuo, que el individuo entonces comience a reconocer que Dios es Dios, que Dios es el único que hay y al cual se le debe dar el tributo, la honra de todo el poder, y seguirlo obedeciendo en la medida en que Él va reconociendo las mismas, va reconociendo la Torah. Entonces, eso realmente es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Entonces, esa es la manera en que Él puede bendecir ese dinero que nos quedó y lo santifica, ¿no es cierto? De ahí pues entendemos que muchas cosas nos pasaron porque eran necesarias para nuestra purificación. Vamos a mirar entonces el caso del dador y del tomador. Hay dos elementos aquí, el que da y el que recibe, o el que da y el que toma, ¿no? Que también el concepto puede variar. Entonces, hay personas que gustan de recibir dinero y que son bastante difíciles para dar, ¿no es cierto? Cuando no se tiene el dinero para dar, existen otros caminos. Dar parte de nuestro tiempo al servicio de la comunidad, dar parte de nuestro tiempo a ayudar en una entidad de beneficencia, a usar nuestra casa también como un lugar hospitalario, no como un hospital, pero sí como un lugar hospitalario cuando esto se necesite. Yendo a los hospitales también a visitar a los enfermos, que eso es bastante importante. Esa es una misbah supremamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos enteramos que hay un enfermito que no tiene a nadie y resulta que una visita en ese momento le puede llegar pues como un ángel caído del cielo y puede que motive a la persona para vivir más, para que se mejore, para que se levante. Entonces, cuando no tenemos el dinero, vuelvo y repito, entonces hay otras maneras de dar sedaká. Esto es una especie de sedaká cambiada, ¿no? No la sedaká pura de sacar de nuestras rentas y destinarlo a obras de beneficencia. ¿Ok? Pero dicen nuestros rabinos que aquel que solamente gusta de recibir, solamente es deme y deme y deme y deme y deme y deme, ese es un alma que todavía no ha madurado. Ese es un alma que todavía no ha madurado.
Entonces, una de las claves para nosotros poder entender el nivel de crecimiento espiritual de una persona se va a mirar en el dar y en el recibir, ¿sí? En la manera en que da y en la manera que recibe. ¿Por qué? Porque la misma no es solamente dar, la misma también es entendida como recibir, ¿sí? Hay casos en que a veces el orgullo no nos permite recibir y entonces bloqueamos la ejecución de una misma de una persona, ¿no es cierto? Por el orgullo nuestro. Entonces ahí es cuando se voltea la situación, ¿sí? No estoy dando, sino que no estoy permitiendo que otros den, ¿me comprende? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Dice el Talmud en Betzá 32a, dice, quien muestra compasión por la humanidad, muestra en sí mismo que es de la simiente de Abraham Avinu. Quien muestra compasión por la humanidad, ahí va a mostrar que realmente ese individuo es un descendiente real de Abraham Avinu, ¿no es cierto? Entonces esa es la característica que distingue al pueblo judío. Eso es lo que distingue a Israel. Y hay tres elementos que son los que distinguen a Israel. Tres elementos primordiales. Podríamos decirles muchos elementos, pero hay tres que nuestros rabinos respecto de esto de dar y recibir, respecto de la bondad y toda esta cosa que estamos analizando, hay tres elementos que son fundamentales. Uno es la modestia, que Israel, es decir, cada judío debe ser modesto. Modesto para su vestir, modesto para su actuar, modesto para su hablar, ¿sí? Modesto en todas las fuentes que se le presentan en su vida. Número dos, la misericordia, que todo Israel debe ser misericordioso, debe sentir misericordia. Misericordios, cordios en latín es corazón, y el significado, trayéndolo latinizado, es un corazón mísero, un corazón vuelto pobre, un corazón como de pordiosero, por decirlo en cierta manera, ¿sí? Un corazón que está como contrito, como dice Isaías, contrito, humillado. Eso es la misericordia. Dice Hashem, misericordia es lo que yo quiero, yo no quiero sacrificios. Entonces, él lo que busca de Israel es eso, el corazón mísero, ¿ya? Y tercero, que es la bondad, que es la característica más grande que muestra todo Israel al ser descendientes de Abraham Avinu. Abraham Avinu es la bondad por característica especial. Entonces, esas son las tres características que distinguen y deben distinguir a Israel. Repito, la modestia, la misericordia y la bondad. Entonces, por eso encontramos también, pero no sería raro encontrar dos tipos de judío, ¿no? Podemos decir que hay muchos, pero en general, dos tipos de judío. Aquellos que no ofrecen hospitalidad y los que sí la ofrecen, los que sí lo hacen, ¿sí? Hay gente que a veces a mí me ha tocado toparme con gente de pronto es un poquito medio hoscos, medio duros, pero la gran mayoría han sido todos hospitalarios, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué sucede eso? Dice en la Gemara, hay Midrash, tanto Midrash que hay que echa el cuento de un rabino que se fue con sus alumnos, pasaron por un pueblo, y en un pueblo de judíos naturalmente, y no lo recibieron bien. Entonces los alumnos le preguntaron al rabino que por qué fue eso. Entonces él les dijo, y el que no nos ofrece hospitalidad, el hecho de que esta gente no nos ofreciera hospitalidad, demuestra que no son genuinos descendientes de nuestro padre Abraham. Y agregó, seguramente provienen de Erev Rab. ¿Recuerdan ustedes quién es Erev Rab? Erev Rab, pues es la multitud que salió salió de Egipto con
el pueblo de Israel en la época de Pesach, cuando fuimos liberados. Entonces ahí salió una gran cantidad de gente que no eran judíos, pero que fue gente que salió por el miedo, por el horror en que estaban viviendo, porque fueron 1 año y pico que vivieron de horrores, viendo plagas, viendo desastres. Es decir, todo Egipto se le convirtió en un desastre. Obviamente ellos por mucho miedo, pues entonces salieron con el pueblo de Israel. Pero el corazón de ellos realmente no era que estuviera conectado con Hashem, sino con los beneficios de Hashem. Entonces, por eso es que dice el rabino que este tipo de gente que se encuentra uno, pues realmente no son de la línea, no son de la sangre de Abraham Avinu, sino descendientes de Erev Rab, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, no es raro encontrar este tipo de personas. Y pues Baruch Hashem que estamos tocando hoy el tema, porque yo espero que nos sirva a todos para bien. A mí, cada tema que yo toco siempre me está tocando a la puerta de mi corazón, eso sí, no tengan duda. Y de la misma manera, pues yo espero con cada uno de mis estudiantes, de mis amigos, que no sean en vano estas palabras, ni que no sea uno simplemente un parlanchín aquí que está hablando y hablando y hablando y que no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay mucha gente que realmente se encuentra uno. Y pues si ustedes miraran mis cartas, yo le he dicho a ustedes que yo recibo en mi correo diariamente, estoy recibiendo muchísimas cartas, ¿sí? Tanto que le mandan a Manny a través de la página de Torah Tropical, o las que me mandan a mí a través de Shalom Haverim. Y realmente una cantidad de gente que desea convertirse al judaísmo. Yo me quiero convertir ya al judaísmo porque yo creo que Hashem es Dios y no sé qué, ¿no es cierto? Pero que realmente cuando tienen que demostrar esas 3 características, la modestia, ¿sí?, la misericordia y la bondad, si te vi no me acuerdo, ¿ven? Y entonces, ¿qué ocurre? Que son esta gente de Erev Rab que de pronto tienen allá en su DNA, esa sangrecita de Erev Rab, de esos que salieron de Egipto, que se convirtieron, pero que fueron ni fu ni fa. Entonces, esto también lo vamos a encontrar dentro de mucha gente. Y el propósito, pues no es que sepamos, no, yo voy a aparecer como un descendiente de Erev Rab. No, yo lo que quiero parecerme es a Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque me considero un hijo, un descendiente de Abraham Avinu. Y la misericordia, la bondad, la modestia tienen que traslucirse a través de mí y de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la parte más importante que el judaísmo busca en las personas. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos, ustedes la mayoría conocen de todo lo que el pueblo judío hace, y ahora que están más en contacto con las noticias, con el pueblo, que ya tienen acceso a qué pasa en Israel, qué pasa en Europa respecto a los judíos, quiénes son los que manejan entidades de beneficencia, universidades, etcétera, que se dan cuenta que hay mucho pueblo judío que está detrás de ello, ¿sí?, soportando, ayudando, gente con dinero. Dios les da la capacidad de hacer dinero para que ellos lo inviertan en esas buenas obras. Entonces, es muy diferente, y caso contrario, a este tipo de personas que, vuelvo y repito, que nos encontramos constantemente, y realmente, con mucha pena me toca decirlo, que muchos de esos descendientes de mesiánicos que vienen con la intención de convertirse al judaísmo ortodoxo, se quedan ahí, no echan para adelante, ¿sí? Simplemente están recibiendo. Ese es el que llamamos el tomador, ¿sí?, y no el dador, ¿sí? El pueblo judío debe distinguirse por ser el dador, ¿sí?, que siempre va a estar dando. Y ahorita vamos a seguir mirando por qué es que el pueblo judío se distingue en esos aspectos, ¿ok? Pero entonces es importante que tengamos en cuenta de a quién nosotros nos vamos a parecer, cuál va a ser el semblante de nosotros, ¿no es cierto? Dar es un atributo innato en los judíos, como estoy diciendo. Característica de Abraham, contrario a la gente con la cual él, a pesar de todo, fíjense ustedes, Abraham vino, peleó con Dios, discutió con Dios para que se perdonara la vida a los descendientes de Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades,
que al final fueron destruidas porque no se encontraba ningún justo. ¿Por qué? Porque la característica de ellos era quitar, era tomar, ¿sí? Llegaba un viajero y le quitaban todo, ¿sí? Se lo robaban, ¿sí? El viajero tenía que ajustarse al modo de vida de ellos, ¿sí? Y si no se ajustaba, pues lo mataban, así de sencillo. Entonces, eso fue lo que Abraham vino, peleó, pero al final pues no lo pudo conquistar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que allá no iba a encontrar ni a un justo. El mérito de Lot y su familia fue por el mérito de Abraham, no fue por el mérito de Lot a la final. Dice el Midrash que también el llanto de la hija de Lot llegó al cielo, porque la hija de Lot tuvo misericordia. Ella tenía misericordia de un pobre que se lo veía siempre en la plaza, y ella pues de noche, que no la vieran, iba y le daba un pan para que se alimentara. Pero llegó alguien y la vio, y entonces la cogieron, la metieron presa y la mataron. Entonces ese llanto de ella fue el que llegó al cielo, y entonces fue cuando Dios decidió enviar a los 3 ángeles, al tiempo con la circuncisión de Abraham y con el anuncio del nacimiento de Isaac. Entonces, la característica es no parecernos a la gente de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades, sino a la característica de Abraham Avino. Dice el rabí Jacob Ben Asher en su Hoshen Mishpat. Hoshen Mishpat es el breastplate, ¿cómo se llama? El que se ponía el sacerdote, el sumo sacerdote, el pectoral, ¿no? Este es un libro, ¿cómo se dice? Un estudio de las leyes del judaísmo que se llama Hoshen Mishpat. En el 78.1 dice, el rabino Jacob Ben Asher dice: es casi seguro que nadie devuelva un préstamo antes que venza el plazo. Y realmente eso se da casi que al punto del ojo. Es raro encontrar una persona que mañana se va a vencer el plazo y llegue hoy a darlo. Siempre va a esperar hasta mañana, o si no hasta el día siguiente. Es que no pude llegar, ayer te estuve buscando y no, para entregarte la plata y no. O que un día antes, o 2 días antes, una semana antes, o que de pronto se le resolvió la situación y al día siguiente se lo devolvió. Es muy raro encontrar eso. Entonces lo más seguro, dice el rabino, es que la persona no devuelva el préstamo antes de que venza el plazo. Entonces, vamos a entrar ya al punto de prestar el dinero, porque este es un asunto que compete mucho, porque a veces nos encontramos en esa encrucijada. ¿Qué hacer cuando alguien nos pide prestado? Entonces dice que antes de prestar dinero se debe considerar la posibilidad de que el dinero no le será devuelto, y la persona debe preguntarse si se puede dar ese lujo de dar por perdido el dinero, sin que se vaya a molestar o sin que se vaya a convertir él en un opresor por causa del favor que le hizo, de la buena voluntad que hizo. Entonces esos son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es decir, mirar hacia adelante, ¿sí? Saber que esta persona está en una dificultad, pero que necesita de todas maneras. Entonces, ¿qué hago? ¿Le presto? ¿Cuánto le puedo prestar? Sé que no tengo que cobrar intereses porque está prohibido, ¿no es cierto? Pero que me asegure él que me va a devolver ese dinero. Pero entonces la idea mía va a ser en que, ok, yo te lo voy a prestar, dentro de mí voy a pensar, ya démoslo por perdido. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no me voy a encontrar en el dilema de que esta persona no me pagó, le siguió yendo mal, y ahora ¿cómo lo voy a poner yo? ¿A ahorcarlo? ¿Me voy a poner de mal genio? ¿Me voy a convertir en un opresor? Y entonces voy a ir a quebrantar otro mandamiento: no oprimirás a tu hermano, dice el Eterno. Entonces ese es el cuidado que tenemos nosotros que tener para hacer una misbah ta'aseh, contrario a la misbah lo ta'aseh, a la misbah de no hacer. ¿Sí? Hay misbot que por el hecho de que tenemos que hacerlas, a veces es mejor no hacerlas, porque el no hacerlas nos evita a nosotros el ir a quebrantar una misbah de lo ta'aseh, de no hacerla. ¿Ven? Entonces allí es donde nosotros tenemos que llegar al punto de adquirir la sabiduría necesaria para tomar una decisión adecuada.
y no llegar a convertirnos en una persona que nos identifique la Torah. No, este es un malvado, este es un opresor, este está quebrantando 1, 2, 3, 4, 5 mandamientos. ¿Me comprenden? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, dice nuestros rabinos que lo mismo también se debe aplicar cuando traemos a una persona a casa. Obviamente es un judío, no estamos hablando de un gentil que entra a nuestra casa, porque el gentil pues, va a traer la idolatría, aún el polvo de su idolatría lo va a meter en nuestra casa. Obviamente que si una persona y está buscando alojamiento, pues si está ya en nuestra mano dárselo, así sea un gentil, pues tendríamos entonces que analizar bien ese asunto, en qué condiciones está, en qué condiciones llega y qué necesita y qué se le puede brindar, para que no transgredir nosotros ni la persona vaya a transgredir la santidad del hogar. ¿Ve? Yo he dicho muchas veces que pues es mejor a veces estar uno solo que mal acompañado, a tener uno visitas que no son las visitas no kosher, no, sean a veces hasta la propia familia, porque pues, están ellos en caminos de idolatría. Entonces van a llegar a traernos, no, pero que mira, que tú que te está yendo ahorita, te está yendo mal, porque vienes a traer mala lengua, porque te cambiaste del Dios tuyo, del muñeco y lo que fuere. Entonces vienen a tratar de imponer su religión. Entonces esos espacios no hay que darlos de ninguna manera, porque están rompiendo la santidad del hogar. ¿Sí? Los ángeles que están guardando esa casa pues están buscando a ver para dónde irse. ¿Por qué? Porque una persona perturba la santidad del hogar. ¿Ve? Entonces ese es el cuidado que tengo que tener. En el caso de un judío que llegue a la casa, pues también toca tener el cuidado de que esa persona no llegue tampoco a molestar y se convierta uno también en un opresor. O a veces la persona, ¿por qué no me dejas vivir aquí un mes, tanto de tiempo? Ha pasado muchas veces, personas que, no, pero es que esta niña que está sin papá, la mamá la ha hecho de la casa, que está desamparada en la calle, entonces pues me partió el corazón y voy a abrir la casa mía y va a estar con mis hijos. Y entonces, porque pues es una misbah muy bonita, ¿no? Yo me voy a sentir bien haciendo esa misbah. Pero resulta que la persona esta llegó modesto y acabó con esto. Y envenenó a los hijos, y la persona no era la que decía que era una ¿cómo se dice? Una loba con piel de oveja, y destruyó parte de la familia. Hazbe Shalom que no ocurra con ninguno de ustedes. Pero ese es el riesgo cuando se abre la puerta a una persona, más en este caso que no es judía. Y aún siendo judía, pues tener ese cuidado cuando metemos a un extraño a casa. Aquí se acostumbra mucho. Gente que viene de Israel, por ejemplo, y no tienen un lugar donde llegar y van y le tocan la puerta a alguno. He sabido el caso de Yossi o Yehuda, o que me han contado, ¿no? Que llegó alguien de Israel, no lo conocían y pues de pronto les dijo, no, pues soy tal persona, y pues les tocó investigar y llamar, y bueno, así, pero siempre con cierta precaución, ¿bien? Porque tampoco se le puede tirar la puerta por la cara. Entonces, el asunto es no llegar a decir, como en este caso, que a veces le abrimos la puerta a gente que no es la correcta y vienen a destruir la santidad del hogar, vienen a destruir la vida social del hogar, y termina nuestro hogar vuelto patas arriba. Entonces no, que es que estoy haciendo una gran misbah, ¿no? Porque esto me va a proteger a mí de los ladrones y de los huéspedes abusivos, o qué sé yo. O voy a rentarle una alcoba que tengo a esta persona porque me va a entrar una platica. Pero resulta que esa platica se fue y se perdió, y perdió más plata porque le dañaron las llaves del agua, le dañaron las escaleras, le dañaron lo que sea. Por eso, por no tener la suficiente sabiduría para hacer eso que creyó ella, la persona creyó que estaba haciendo una buena misbah. Entonces, son los cuidados, y esos cuidados los vamos aprendiendo en la medida en que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la Torah, y no solamente en el conocimiento, sino en el hacimiento, ¿no? Si me permiten usar esa palabra, en el hacer la Torah, ¿no? En el cumplir con los mandamientos de la Torah. ¿Nos equivocamos? Ok, entonces nos equivocamos y aprendimos y corregimos, ¿ok? Pero entonces
Es la manera en que nosotros vamos a ir aprendiendo. Dice el Talmud, está permitido esconder la verdad en lo que respecta a 3 cosas. Es decir, sobre 3 cosas se permite esconder la verdad. Una es el conocimiento de la Torah. ¿Por qué? La segunda, la intimidad. Y la tercera, un anfitrión generoso. Eso es lo que dice Baba Metzia en el 24a. Baba Metzia 24a dice, está permitido esconder la verdad en lo que respecta a 3 cosas: conocimiento de Torah, intimidad y un anfitrión generoso. Pero ¿cómo así que a mí me están diciendo que se me está permitido ocultar la verdad? ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a ir a enseñar Torah a una persona que va a coger el conocimiento que yo le estoy dando, que sucede, y nos ha sucedido, que viene de pronto, se meten a las clases, de pronto algún mesiánico, algún cristiano. Si hay cristianos aquí, yo sé que los cristianos que están me han pedido el permiso para entrar y es porque quieren aprender Torah. Pero no para que aprendan Torah y vayan y la modifiquen y entonces, ay no, y lo que aprendí allá, entonces miren que el Yeshua entonces sí cumplió con esto por lo que el rabino, el more estaba diciendo, entonces se aplica aquí y comienzan a darle torcidas a la Torah. Entonces en esos casos hay que ocultar la Torah. ¿Se dan cuenta? Como dice el verso, no hay que tirarle perlas a los cerdos. Porque el cerdo no va a distinguir entre una perla y una piedra o un pedazo de cáñamo. ¿Ya? Entonces, ese es el cuidado que también toca que tener. La Torah no se le puede entregar a Raimundo de todo el mundo. La Torah merece respeto, la Torah merece el cuidado, la Torah merece todo nuestro cariño, toda nuestra gratitud, por supuesto, y todo nuestro bien. Por eso un rollo de Torah también es carísimo. Un rollo de Torah, un Sefer Torah, pues no deja de costar nuevo $60,000, $70,000, ¿sí? Por eso usted hace la cuenta. Y las envolturas, pues, hombre, si le van a poner oro, pues imagínense ustedes, otros $50,000, ¿no? Con los cobertores que tiene la Torah y las diademas y el pectoral que se le pone y todos los aditamentos que lleva. ¿Por qué? Porque se trata de darle lo mejor a la Torah. Y no para que uno entregue la Torah y esta gente comience y la pervierta. ¿Ve? Entonces por eso es que nuestros rabinos hablan de que esas 3 cosas se deben mantener ocultas. En el caso de la intimidad, pues obviamente porque pues, ¿cómo voy a estar yo revelando o la intimidad de alguien que me comentó a mí un secreto, ¿sí? De su relación con el esposo, o que tuvo una relación ilícita, o mi relación con mi esposa, etcétera, ¿sí? O las mismas relaciones ya de padre a hijo, con los hijos, con las hijas, ¿me comprenden? Entonces esa cosa pues también se debe mantener, porque a nadie le interesa conocer mi intimidad, que eso es el principal problema que tienen los actores y artistas, que pues se dan al mundo y pues el mundo hace con ellos ochos y panochos, como dice la expresión, porque parte del hábitat de ellos es eso, que la intimidad de ellos ¿cómo se dice? Se transporta hacia la sociedad y la sociedad se alimenta de ello. Y otro que es un anfitrión generoso. ¿Por qué un anfitrión generoso? Porque puede resultar que hay un anfitrión generoso que le gusta dar albergue a todo el que llegue y le pide ayuda, pero resulta que hay un malvado que oyó, no, que el señor Paquito Pérez es muy generoso y le abre la puerta a todo el que llega a pedirle allí albergue, que se van a quedar ahí para Shabbat, y resulta que lo que viene terminando el señor que le robaron dinero, le robaron joyas, le robaron lo que fuera, por el ser generoso. ¿Ve? Entonces también se debe ocultar, esconder la verdad. Y si le preguntan, ¿cómo te fue con el señor? No, bien. ¿Pero así bien? Sí, bien. Porque el Señor, qué tan buena gente. No, eso si vas tú, ese Señor te va a atender. Eso es lo ideal, eso sería lo fenomenal que uno pudiera hacer. Pero al hacerlo se está haciendo mal, porque va a escuchar a un malvado y se va a aprovechar de ese Señor que está haciendo bien. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a dañar
la actitud de bondad de esa persona que está haciendo bien. ¿Se dan cuenta? Entonces son cosas que realmente dice uno, pero ¿cómo así? No tiene sentido. Sí tiene sentido. A veces un mal nos lleva a hacer un bien, y a veces un bien nos resulta llevándonos a un mal. Entonces, Sedaká. ¿De dónde viene Sedaká? Sedaká, pues sabemos que está relacionada con la palabra sadik o sedek. ¿No? Sedek mejor. Sedek es justicia. Y como vimos, pues justicia es tanto justicia para allá como justicia para acá. ¿No es cierto? Justicia para allá, para ti, y justicia para mí. Es decir, que va a considerar tanto lo bueno como lo malo. No es simplemente la justicia es bueno, no, la justicia también puede ser mala, negativa. ¿Sí? Por eso la justicia de Dios no la podemos catalogar ni buena ni mala, es la justicia de Dios, porque nosotros somos los que tenemos los valores de malo y bueno. Para Dios no. Dios nos dejó elegir a nosotros esos valores. Nosotros fuimos los que elegimos. Él nos puso en la mesa. Nos sirvió la mesa y nosotros elegimos. Ustedes escojan el bien y el mal. Escogimos el bien y el mal. En vez de escoger la verdad, la vida. ¿No es cierto? Entonces, Sedaká se relaciona con la palabra Sedek, que es justicia. La Sedaká es la misma central, el poste central del judaísmo. El judaísmo siempre va a estar girando sobre la Sedaká. De acuerdo a la Torá, de acuerdo a las leyes de la Torá, alimentar a niños mayores de 6 años es Sedaká, ya que la persona se convierte en un socio de Hashem aquí en la tierra. Realmente el hombre es un socio de Hashem en la tierra. Eso nos entregó el Gan Edén. Y dijo, trabájenlo, administrenlo. Lamentablemente pues no dimos la talla y nos echaron del Gan Edén. Seguimos como administradores de la tierra. Hoy día pues ya lo vemos que lamentablemente pues nos estamos tirando este mundo, ¿no? Hoy me decía Yehudit que Elder le comentaba que el caso de hoy día es muy, muy común las cataratas en los ojos, como el caso que me ha estado afectando, por la descomposición de nuestra atmósfera. Es decir, la capa de ozono se ha ido deteriorando, entonces los rayos del sol están llegando tan directamente que nos está matando la visión. ¿Ve? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el mundo. La tierra la estamos degenerando poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, al convertirnos nosotros en socios de Hashem, pues ya vamos a entrar a adquirir una de las características de Hashem, que es la bondad. Por eso Abraham fue considerado el amigo de Hashem, el amigo de Dios. Hashem nos dio los hijos. Nos dio los hijos para esforzarnos, para que nosotros hiciéramos el esfuerzo, para forzar en nosotros mejor y encontrarnos con la oportunidad de dar. ¿Por qué? Porque al tener hijos nosotros vamos a querer darle todo lo mejor de nosotros. Lo que quizás no tuvimos, nosotros queremos dárselo a nuestros hijos. Pues lo digo en mi caso por mí, porque pues yo me desvivo por mis hijos, aún estén grandes. Quiero darles lo mejor de mí para mis hijos y mi esposa. Entonces, por eso cuando alimentamos a nuestros propios hijos, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos emulando, ¿sí? Esa manera, esa característica de Hashem de alimentar a sus hijos. Entonces ahí nos estamos convirtiendo en socios de Dios. Hay padres que realmente, si te viene un acuerdo, no me importa si son mis hijos, no son tus hijos, lo que fuera, y se largan, dejan a las mujeres con sus hijos. Hay otros casos que también hay mujeres que dejan al hombre y el hombre se queda con sus hijitos también. Pero es más el caso del hombre, perdón, que deja a las mujeres y se larga con otro. No con otra, con la misma. Entonces ahí están siendo la antítesis de lo que Dios está buscando. Porque una de las misiones que tenemos nosotros es el hogar, la base, el fundamento. Y la ley entra por casa. La sedaká tiene que entrar por casa. Mi esfuerzo general siempre está girando alrededor de mi casa. De darle la sedaká
a mi esposa, a mis hijos, de darles lo mejor que yo pueda hasta donde yo puedo llegar, ¿sí? Tengo que mirar también hasta dónde me da la cobija para arroparme, si no vaya y se me reviente y entonces se produzca un daño mayor. Pero entonces, la Sedaká, ¿qué es lo que nos va a mostrar a nosotros la Sedaká? Nuestro alto nivel de fe. Ese es el granulador, ese es el medidor que nosotros vamos a tener. La Sedaká nos va a medir a nosotros el grado de fe que tenemos. Por lo tanto, no podemos decir, yo tengo fe en Dios y ser un amarrado, ser un tacaño. De ninguna manera. La persona está negando a Dios. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo una de las principales funciones, vuelvo y repito, que es alimentar o a sus hijos o a la gente que está en necesidad. ¿Me comprenden la idea? Entonces, para adquirir el atributo de fe en Hashem, la persona debe dar su dinero en Sedaká. En Sedaká. Partamos del principio, recordemos que Sedaká se relaciona directamente con la justicia. Sedaká, Sedek. ¿Ok? Justicia a derecha, justicia a izquierda. Es decir, donde tiene que haber un balance, como un filo de la navaja. ¿Ok? Que ese filo de la navaja me puede cortar a mí. Entonces, partiendo de ese principio, yo voy entonces a comprender qué es la Sedaká. Entonces, ya que cada vez que yo voy a dar, mi corazón se va a ensanchar, pero se va a ensanchar de bueno, me siento bien, me siento grande, ¿sí? Se ensancha para bien, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que lo contrario, que es la avaricia, se va a recoger. ¿Por qué? Porque la persona avara se ensancha a sí misma, pero en su avaricia, en su ego, en su egolatría, en su egoísmo, ¿sí? En su altanería, en todas las cosas negativas. ¿Me comprenden? Entonces la persona que da va a hacer lo contrario porque su corazón va a estar agrandándose y eso le va a llevar a dar más, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la Sedaká le va a ir aumentando la fe, porque va creyendo, bueno, Dios me dio, ahora puedo dar un poco más. Y dio un poco más, o le pude dar más, ahora voy a dar más todavía. Y así es como se van convirtiendo los grandes benefactores de la humanidad que hemos conocido a lo largo de la historia y hoy día todavía los seguimos teniendo. Aquí en New York y en los Estados Unidos tenemos muchísimo, lo mismo que en Israel y en muchas partes de Europa también, ¿no es cierto? En el año 2006, hace 7 años atrás, ¿recuerdan ustedes cuando se cayó la cortina de hierro de la Rusia, se volvió patas arriba, el comunismo se acabó? Entonces, ¿qué pasaba? Como los judíos, muchos de los judíos estaban oprimidos allá en Rusia, entonces corrieron, se fueron para Israel. Pero fue tanta la avalancha de judíos que se fueron a vivir a Israel que no había lugar para ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un rico judío vio esta situación y él mismo de su dinero se encargó y compró carpas y compraba el alimento y sostenía a cientos de personas. Hizo un campo grande con cientos de personas judías, rusas, que no tenían donde albergarse. Entonces, esos son los actos de un buen judío. Ese acto fue visto por los rabinos. Ese es un verdadero descendiente de Abraham, que no escatimó de su bolsillo para apoyar a sus hermanos judíos, ¿sí? Así hayan sido buenos judíos o malos judíos o se estaban huyendo del régimen, porque muchos vinieron que no eran ni judíos, pero huían del régimen, de la misma manera que huyeron de Egipto, recuerdan que estamos hablando de Erez Rab. Juntamente con estos judíos de Rusia, vinieron mucha gente que no eran judíos, y luego hasta se les dio la residencia sin ser judíos, pero aprovecharon el momento, ¿eh? Entonces fue un caso muy similar al caso de Egipto. Entonces se presentan este tipo de casos hoy en día también. Entonces, ¿por qué decimos que la Sedaká es un acto de justicia? ¿Sí? Porque
pues nos va a nosotros a enseñar cómo podemos dar, a dónde debemos dar y cómo debemos evitar el no dar, cómo debemos evitar el dar mal, ¿ve? Entonces ahí es donde vamos a estar en ese filo, como les estaba diciendo. Hashem le pudo haber dado el chance a dos personas, dicen nuestros rabinos, pero ellos consideran de los que se mueren y después entonces los devolvieron porque sus malas obras o sus buenas obras aquí era necesario que se repitieran. Entonces estamos hablando de rabinos, así no sea mi propia creencia de que crea yo que transmigre un alma para otro cuerpo. Pero bueno, dicen nuestros rabinos que en estos casos, hay casos en que Dios le da el chance, un segundo chance, una segunda oportunidad a las personas que fueron malas, que nunca dieron nada, llegaron, se murieron y no, te regresas. ¿Sí? Fueron ricos y entonces se regresan como pobres. ¿Ya? Para que conozcan lo que hicieron y aprendan a ser pobres, y como pobres entonces vivan y se esfuercen en subir. Y lo mismo ocurre lo contrario, con el pobre lo engrandece y ya no va a vivir como pobre en la segunda oportunidad que se le da, sino que va a vivir como rico para a ver si realmente va a dar el quilate, ¿sí? De ser una persona, un sadik, ¿sí? Un justo. Se dan cuenta aquí cómo es la relación Sedaká, Sedek, Sadik. ¿Bien? Bien. Entonces, pero, ¿qué encontramos? Que, por ejemplo, podemos encontrarnos una persona un papá, que está apurado, está con la soga al cuello, no tiene para pagarle la universidad a sus hijos, quiere que sus hijos estudien, tengan una buena educación, que se conviertan en profesionales, en médicos, en contadores, en qué sé yo, ¿sí? Pero puede ser el resultado del caso de que en su vida anterior pues no fueron generosos, y entonces aquí pues se les está poniendo a prueba, ¿ya? Y lo mismo ocurre con casos contrarios, en que, o también por ejemplo en que se encuentran con que tienen la riqueza o tienen dinero y se lo robaron, o vino un huracán y se llevó las casas, como sucedió aquí con el Sandy, o ahorita con el caso del tornado allá en Oklahoma, que arrasó con las casas, dejó a muchísima gente sin nada, pobres ellos. Allí entonces nosotros no podemos abrir la lengua. Ay, eso fue porque eran malos, porque eso fue porque hicieron malas obras. La persona debe guardarse la lengua. ¿Por qué? Porque hay un ángel que le va a estar escuchando lo que está diciendo. ¿Qué estás diciendo? Entonces la persona ya va a ser puesta a prueba, ¿sí? Dice también, no me acuerdo si en los Salmos, en alguna parte del Tanaj de la Biblia hebrea, que dice que cuando Dios ve que una persona está siendo corregida y la otra persona ve y se alegra, inmediatamente le quita la corrección a la persona y le transfiere la corrección a la persona que se alegró de ver que la otra persona estaba siendo corregida. Entonces, por eso, porque hay muchísima gente, yo creo que ustedes lo pueden oír o lo pueden ver en los comentarios de los videos que uno ve en YouTube o en las notas de los periódicos. Mucha gente que escribe porquerías. No, es que eso fue porque les pasó por esto y por aquello y por lo otro. Hay casos en que uno puede analizar, bueno, pero ya cuando tiene uno suficiente información, esto pudo haber sucedido por esto y por esto, como el caso, por ejemplo, que hemos comentado muchas veces, el caso del Katrina, que sucedió una semana después de que Ariel Sharon decretara el desalojo de las casas de los judíos por darle gusto a la comunidad internacional y a los palestinos, y les regalaron una cantidad de casas muy lindas que los judíos habían construido cerca a Gaza, y eso fue un hecatombe porque se les quitó a los judíos el derecho a la vivienda por dárselo a esta gente. ¿Y qué ocurrió después?
una semana después vino el Katrina, destruyó infinidad de casas aquí abajo en el sur, en el Golfo. Y pues conocemos también lamentablemente la historia de Ariel Sharon, donde todavía al día de hoy, ¿sí?, desde esa época hasta el día de hoy, está en un coma. No se muere, está vivo allí siendo alimentado. Y pues dicen nuestros rabinos que hubo un grupo de rabinos que declaró una maldición sobre él por ese acto que él hizo de desamparar a sus hermanos, a su pueblo. Porque hasta el día de hoy hay mucha gente que fueron desalojadas que no tienen todavía vivienda, fíjense ustedes. Entonces son esos casos en que se tiene información suficiente y uno dice, bueno, lamentablemente parece que fue por esto. Pero no debe ser uno muy ligero, ¿no es cierto? Como decir ahorita que lo que pasó, está pasando, la gente que está sufriendo ahorita en Oklahoma, es por esto. Como tanto, lamentablemente, y muy boquisueltos los ve uno son a los cristianos, ¿no? Eso les pasó porque negaron a Jesús, porque negaron al Cristo. Eso les pasó a los judíos. El holocausto les pasó porque negaron a Cristo. Y que nos pasó la Inquisición porque negaron al Cristo de ellos, ¿no? Y siempre andan con el juicio en la boca, ¿sí? Eso es muy serio cuando tomamos esas palabras tan especiales, ¿sí? Sobre todo, me fascina tanto la letra de la Sayim. Utiliza Tzedek, Tzedaka, Sadik. Existe otra, es Sebaot, que es la ejércitos, huestes del Eterno. Hay un nombre del Eterno que es Adonai Sebaot, ¿sí?, donde se está utilizando esta letra tan linda, y es porque está implicando como un hacha, como el filo de un hacha, el filo de una espada que cae sobre algo. Y ese es el cuidado que uno tiene que tener, porque el filo le puede uno cortar, ¿sí?, para bien o para mal. Entonces, lo mejor en estos casos pues es el de guardarnos la lengua para no entrar nosotros en problemas por algo que hicimos, que dijimos, o una yinjara también por un mal ojo que hicimos. Y llegamos al punto en que entonces nosotros nos convertimos en jueces, ¿no es cierto? Y eso debe llamarnos a nosotros la atención. Dicen nuestros rabinos, es preferible dar el dinero voluntariamente y no ser forzado a entregarlo. Debe sentir que le estaban recordando que tuvo la oportunidad de invertir ese dinero perdido en beneficencia y se rehusó. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Que Hashem le envió otros recaudadores. Mira, yo te envié un recaudador que era un pobrecito, que era un rabino, que era una viuda, y le cerraste la puerta. Ahora te voy a enviar un recaudador. Va a ir el IRS, va a ir los impuestos, te va a ir el policía, te va a ir el gobierno, y te van a cobrar unos impuestos más altos, y te montaron quién sabe qué película, y te cobraron porque lo que tenías que dar en beneficencia, ahora lo vas a pagar como multa. Entonces eso es lo que muchas veces entendemos. Un acto de caridad, un acto de beneficencia que no dimos, se nos va a tener en cuenta también, y se nos van a cobrar más adelante. Encontramos las multas, los tickets, ¿no? Los honorarios médicos también. Dice, y ahorita les digo lo que dice un rabino respecto de la parte de los médicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el Talmud al respecto? Dice en el Tratado de Sukkah 29a, dice, los fondos que estaban destinados a la beneficencia pública y no se dieron, serán tomados por el gobierno. Eso dice el Talmud, ¿no? Son sabios que están hablando. Repito, los fondos que estaban destinados a la beneficencia pública y no se dieron, eventualmente serán tomados por el gobierno. Es decir, ese dinero que tenías que sacar para una sedaká, no lo diste por desidia, porque no te dio la gana, por lo que fuera, cualquier argumento que tengas, y no lo diste, el deber de haberlo dado, pues el gobierno es el que se va a encargar de cobrarlo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que Hashem ha dejado un espacio sin llenar para que nosotros lo llenemos. ¿Lo llenemos cómo? Pues con buenas obras, al ser nosotros socios de Él, ¿sí? Socios en la obra de la creación.
Es decir, hay partes que Él dejó incompleta para que nosotros las completemos. ¿Sí? Y, yo no puedo estarle dando de comer a toda la gente, aunque yo voy a tener cuidado de todos mis hijos, pero yo quiero que ustedes también se esfuercen en eso. Y tú vas a ser mi socio. Y tú me vas a ayudar allá para hacer esto. Entonces, ahí es donde nos convertimos nosotros en socios de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nos convertimos en socios de Dios? Pues, ¿qué mejor sociedad podemos hacer? Nunca vamos a perder. La bolsa va a estar siempre en subida. No va a haber caídas de la bolsa como la del año 29, ni la de hace poco. ¿Ve? Es una buena sociedad que hacemos. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Se debe considerar, al igual, la beneficencia a las instituciones de Torah, ya que es una obligación cuando dice, miremos este verso que nos dice la Torah, dice, benditos los que establecen y mantienen las palabras de esta Torah. Benditos los que establecen y mantienen las palabras de esta Torah. ¿Qué quiere decir? Pues las instituciones de Torah, ¿sí? Eso es lo que interpretamos cuando fundamos una escuela para niños judíos que vayan a aprender Torah, yeshivot, hoy en día pues instituciones virtuales como Torah de Met, como Shalom Haverim, como Aish Latino, como Judaísmo Virtual, como tantas que tenemos a la mano, ¿no es cierto? Ahí se está cumpliendo ese mandamiento, ¿sí? Benditos los que establecen y mantienen las palabras de esta Torah. ¿Se dan cuenta? Es decir, es algo grande y serio. Esto no es ir y quitarle el dinero a la gente en la manera en que lo hacen las religiones paganas, ¿no? Me canso yo de ver en televisión, me arriba a veces, les pongo ahí un minuto a oírlos, ¿qué están diciendo? Ay, Dios mío, Dios me dijo que no sé qué, ya esta es la ley de la prosperidad y no sé cuánto. Y cogen un versículo de Deuteronomio, de Éxodo, de donde sea, lo sacan del contexto y lo empujan con el Nuevo Testamento, y ahí le están diciendo a la gente, no, miren, está la prosperidad. Entonces tú puedes pensar en tener un avión, y le hablan de aviones, y de helicópteros y de yates, ¿no? ¿Cuándo les oye uno decir a ellos que para que ustedes inviertan en una institución de caridad, una institución de justicia, una institución de enseñanza de Torah? Se les olvida, pensando siempre en la buena vida, la vida loca. El judaísmo hace lo contrario. Siempre estamos pensando en la enseñanza de la Torah, que la Torah cambie el corazón de la gente, como lo vemos constantemente en nuestros amigos, que se les invierte en el conocimiento de Torah. No se les obliga a que conozcan, a que se esfuercen, a que entiendan la Torah que uno les está diciendo, sino que se les expone para que lo reciban y pues deciden, o lo hago o no lo hago, y el beneficiado pues va a ser la persona que está recibiendo la información, ¿ya? Entonces allí es donde vemos que el mantenimiento, el sostenimiento de las palabras de esta Torah, como dice, se está refiriendo es al mantenimiento de las yeshivot, de las casas de estudio, de los bet midrash, de instituciones virtuales hoy día, porque gracias a Dios tenemos estas instituciones virtuales en donde mucha gente, como en el caso nuestro, estamos aprendiendo, ¿sí? Gracias a Dios por la tecnología, y pues también tenemos que tener cuidado de esto, porque es parte de esa bendición, es parte de lo de la Torah ya lo había previsto. No solamente están enseñando Torah aquí, Torah gráfica, no, videos, audios. La Yeshiva University, por ejemplo, yo a veces le mando donaciones a la Yeshiva University. ¿Por qué? Porque a veces entro y yo soy socio allí y escucho un video o escucho un audio, perdón, que ellos mantienen audio, ellos trabajan con audio, de los rabinos que tienen ellos allí. Entonces son enseñanzas de audio. Y ellos pues necesitan también. Y uno les envía una sedacá por el beneficio que uno está recibiendo. Instituciones ya virtuales, audio, me están dando audio para yo aprender, para yo escuchar, para yo grabarlo, llevármelo en mi carro y ponerlo a escuchar. O video, como en el caso de canales que hay en YouTube, como el canal nuestro, por ejemplo, ¿no? Y muchos canales de televisión, ¿sí?
Canal de Saal, por ejemplo, que nos enseña qué es lo que está haciendo nuestros ejércitos en Israel. Y ellos necesitan también donaciones para poder comprar equipos para la producción de videos, cámaras, micrófonos, etcétera, para poder desarrollar mejor su trabajo. Entonces, porque se está manteniendo la Torá, se mantiene Israel, se mantiene la Torá, ¿se dan cuenta? Entonces, allí es donde se cumple esa palabra. Benditos los que establecen y mantienen las palabras de esta Torá. Ahora, algo muy interesante, que es con respecto a dos letras. Tenemos el alefato hebreo, que es Aleph, Bet, Gimel, Dalet o Dalet, ¿no? Algunos le pronuncian así. Entonces, tenemos dos letras, la letra Gimel y la letra Dalet. La Gimel, que es como si fuese como una C así, con una patica de para atrás, no sé. Espero que la tengan en mente, es decir, memoricen bien la letra Dalet y la letra Gimel, ¿no? Entonces, y en el orden en que van. Gimel, la letra Gimel, ¿no? Como vienen de este orden, vienen de derecha a izquierda, entonces está Aleph, Bet, Gimel y sigue para adelante Dalet. Entonces, Gimel va como si fuese una persona caminando, ¿sí? Con la patita para allá, el cuerpito hacia allá y otra patita aquí como tirándola para atrás, ¿sí? Como sosteniéndose. Entonces, Gimel va hacia adelante, va hacia Dalet. ¿Y qué es lo que nos enseñan estas dos iniciales? Las iniciales de Gimel y Dalet son las iniciales de Gemul Dalim. Gemul Dalim, que significa hacer obras de bien al necesitado. Hacer obras de bien al necesitado. Entonces, ¿cómo lo entendemos? En que la letra Gimel no está mirando hacia atrás, sino está mirando es hacia adelante, hacia el que tiene enfrente. La letra Dalet está mirando hacia adelante también, ¿no es cierto? Y está en una posición, la letra Dalet es la que es como una patita y como una cachuchita, ¿no es cierto? A ver si yo la tengo por aquí, déjenme a ver si se la voy a mostrar, a ver si la... Ok, déjenme a ver. Ok, entonces miren aquí las dos letras, a ver si ustedes me las... A ver, déjenme ver aquí tantito, yo les muestro. No sé si la alcanzan a ver si se puede. A ver si alcanzan a ver. Ok, gracias Sharon. Sharon ya me colocó aquí la Gimel y la Dalet. Ok, entonces ya ahí pueden mirar en el chat que Sharon me la colocó. Gracias, amiguita. Entonces, ¿qué es lo que nos indica allí? Dice que esto fue un motivo de una discusión de unos estudiantes que salían de la yeshiva, y entonces fueron tan genios ellos que comenzaron a dilucidar sobre las cosas de la Torá, y los otros sabios pues todos sorprendidos. Hola, ¿y esta gente cómo sabe tanta cosa? Entonces se pusieron a analizar cada letra del alefato hebreo. Entonces, respecto de la letra Gimel y Dalet, dijeron por ejemplo, bueno, estos caracteres conforman las iniciales de la palabra Gemul Dalim, que les dije ya, hacer obras de bien a los necesitados. Y ya, pues como les dije, pues se escribe con la inicial, la letra Gimel y la letra Dalet. ¿Y qué más dijeron? Dice, ¿cuál es el motivo por el que dijeron ellos, ¿cuál es el motivo por el que el pie de la letra Gimel está extendido en dirección hacia la letra siguiente, que es Dalet, y no está en dirección de la letra anterior, que es Bet? ¿No? Entonces, ellos se hicieron esa pregunta, ¿no? Entonces los jóvenes explicaron que ello se debe a que es usual en aquel que ama hacer el bien al prójimo
en hebreo Gomel Hasadim, amor al prójimo, Gomel Hasadim. Correr detrás de los necesitados. Entonces se ve, por eso se ve aquí que la letra Gimel, ¿sí? Que la letra Gimel está como corriendo detrás de Dalet, ¿sí? Que el Dalet está representando es al Dalim, al necesitado, a los necesitados, ¿sí? Que es plural, para llegar a ellos y ayudarles, ¿sí? Pues eso fue lo que estos sabios dijeron. ¿Quiénes eran estos sabios? A ver, entre otros estaba el rabino Eliezer ben Orkenus, y otro era uno de los que hablamos muchas veces en esta clase, el rabí Yehoshua ben Hananía, que también hablamos aquí. Ellos eran parte de ese grupo de estudiantes, sabios, grandiosos, talmúdicos. Entonces, cabe destacar que y voy a mostrarles aquí una figura que es un esquema alusivo a esta interpretación del Gomel Hasadim con el Dalim. Y en el gráfico se aprecia claramente que el pie de aquel que desea ayudar, el Gomel, ¿sí? El pie de aquel que desea ayudar, que es este, ¿sí? ¿Sí? Te lo ven ahí. El pie es representado por la patita de la letra Gimel. El Gomel está en dirección de los Dalim, ¿sí? Los Dalim, que son estos que están agachaditos, ¿sí? Esos Dalim están representados por la letra Dalet, ¿ok? ¿Sí? Entonces, se comprende la razón por la cual el pie de la letra Gimel, en alusión al que desea dar, es decir, el Gomel, está en dirección de la de Dal, en alusión al que necesita recibir, es decir, Dal. Los necesitados, los Dalim y la posición de sus cuerpos cuando piden se asemejan a la letra Dalet, que es la inicial de Dalim, ¿sí? Entonces aquí lo vemos de una manera más gráfica. Miren, aquí lo vemos. ¿Si lo alcanzan a ver allí? Aquí está representado el que da y el que recibe. El Gomel, que es el que representa la Gimel, es el que quiere dar y está corriendo detrás del que está agachado, que representa la letra Dalet, ¿sí? Y es el que está recibiendo. Entonces, eso es lo que realmente la Torah nos quiere a nosotros enseñar cuando estamos hablando de Sedaká. Después de exponer la enseñanza primordial que resulta de las letras Gimel y Dalet, los jóvenes prosiguieron ampliando de manera extraordinaria el tema y preguntaron: ¿y por qué el pie de la letra Dalet está extendido, inclinado levemente, en dirección a la Gimel, que es la letra anterior, y no en dirección a Hei, que es la letra posterior? ¿Sí? Aquí vemos la patita que como que la está tirando hacia atrás, ¿sí? Mírenle, verán. El del que está inclinado tiene la patita hacia atrás, ¿sí? Es decir, la está dirigiendo hacia Gimel, o hacia el Gomel, hacia el que quiere dar. Entonces, ¿por qué? Dijeron ellos. Entonces, aquí vemos que respondieron: es para que los necesitados encuentren ellos mismos a los que desean ayudar. De esta manera les evitan a aquellos que quieren dar la molestia de tener que ir en busca de los necesitados para darles. Así los necesitados hacen también su acto de Gemilut Hasadim, de hacer el bien al prójimo, al ahorrar a quien quiere dar la necesidad de tener que salir para hacerlo, como nos dice Maharsha. Y ahora estos muchachos volvieron y preguntaron: ¿por qué la letra Dalet da vuelta su rostro a la letra Gimel? Entonces respondieron: es para anunciar al que da que lo haga en forma recatada, para de esta manera no avergonzar al necesitado. Entonces,
concluimos respecto de Dalet y Gimel que se debe dar, pues, tomando el gran ejemplo de las letras que tienen su mensaje, obviamente, ¿no? Dios creó el mundo por medio de las letras, ¿no? El alefato hebreo. Entonces, estas dos letras están representando a ese hacedor de buenas obras, ¿no? Y está teniendo en cuenta dos letras, la Gimel y la Dalet. Entonces, ellas nos están mostrando a nosotros cuál es la actitud que debemos asumir, sea que seamos el receptor o sea que seamos el dador, ¿sí? Si somos el dador, pues el de no avergonzar al recibidor. Y si somos el recibidor, pues también en cierta manera de honrar nosotros a nuestro dador, aunque él no está buscando ese mérito. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente da con el ánimo de hacer trompetas, ¿no es cierto? Hoy di una gran sedacá y no sé qué, dice más. Alguien alguna vez me decía, ¡ay, todo bravo! ¿Por qué yo no me aparezco ahí en la lista de los que dan? Sí, pero ¿cuál lista? No entiendo. Usted aparece en una lista, en una página de honor que nosotros también lo consideramos. No, en otra lista que no sé cuánto. Y yo, ¿cuál lista será? Pues después me di cuenta que era que esa persona se estaba refiriendo a un cuadrito que ustedes han visto ahí en la página, en la primera página, que sale, hay un perrito y un gatito. Y ahí pues corre un cintillo que va diciendo quiénes donan. Son los que escogen donar por ahí mismo. Hay otros que escogen donar, eso es por PayPal. Hay otros que escogen donar por Western Union, por MoneyGram, por consignaciones directamente en México, en Banamex, o le mandan al rabino aparte, o me mandan a mí aparte, de cualquier manera. Pero entonces allí me di cuenta que la persona lo que buscaba era, ¿me comprenden la idea? Y eso no es lo que realmente la Torah y obviamente pues Hashem quiere de nosotros, que sea como para inflarnos el ego. Lo que Él quiere es enseñarnos humildad, a reconocer que nosotros sencillamente somos socios de Él, somos administradores de las cosas que Él nos está dando, somos administradores de los hijos que Él nos dio. Vuelvo y repito, los hijos nos los dio para enseñarnos a dar, pero también nos está enseñando a recibir. Y esa es la parte también que Él quebranta en nosotros cuando quiere que nuestro orgullo también esté afinado con Él, ¿sí? Que es la parte en donde muchas veces las personas no recibimos por orgullo, ¿sí? No, pero ¿cómo se te ocurre si yo no tengo por qué recibir esto? ¿No? Yo no estoy en esa categoría de recibir, ¿no? Pero de pronto algún estudiante, en un acto de bondad, de amor, dijo, tome, More, yo le quiero regalar a usted estos $5, ¿no? Como a alguien que me dijo, More, ¿sabe qué? Pude hacer el esfuerzo de abrir mi cuenta y luché, pero lo logré. Y ahorita le pude mandar $5 para sus ojitos. Y pues de verdad me gustó. Me gustó porque pues era lo máximo que esa persona tenía. Y pues sabe, en la situación en que pues su maestro se encuentra. Y para mí eso fue millones, ¿me comprenden? Y yo sé que Hashem le consideró ese acto de una manera muy grande. Porque hizo el esfuerzo, le vi el esfuerzo que la persona estaba haciendo y que lo logró. Y no fueron grandes cantidades, ¿sí? Pero para ella era grande y para mí fue grande. Y esas son las cosas que realmente lo impregnan a uno con amor a la Torah, con amor a sus estudiantes, con amor a lo que uno está haciendo. Y eso pues también me enseñó lo que mi esposa me decía. Cuidado, le pones tropiezo al ciego. Porque es también el otro problema. Y donde yo quizás por orgullo, por altivez o qué sé yo, que se me pueda dar, que soy un ser humano, y estoy en una situación en que pueda estar necesitando, y entonces yo no le diga, no me ayuden porque no, porque yo me voy a bandear por otro lado. ¿Ve? Entonces eso me enseñó a mí también a que
debo bajar la guardia. Y más bien quisiera aprovechar estas pedazos de enseñanza en invitarlos a ustedes, que son los que me escuchan y les gusta escucharme, ¿no? Si no, no estuvieran aquí, en que si les parece bien hacer una misbah, pues la puedan dirigir, le pongan ese nombre y moré, esto para sus ojitos, ¿no? Porque pues he entendido que Dios puede glorificarse Él en cada uno de ustedes de una manera muy linda, de una manera especial, ante una necesidad que está corriendo uno de sus maestros. ¿Me comprenden la idea? Entonces, pienso yo que si les quito a ustedes ese privilegio de dar una misbah, estoy transgrediendo la Torá. Pero no por eso tampoco me quiero aprovechar de la circunstancia en donde se me vaya a malinterpretar, ¿sí? De que está uno como los demás pidiendo y pidiendo y pidiendo, no. Sino en el sentido de entender lo que es la sedaká en el momento adecuado. Y pues vamos a parar esta segunda parte en este punto para que podamos analizar y ya luego en la otra clase seguir mirando cómo podemos evaluar si podemos dar, cuándo no podemos dar, cuánto podemos dar, cuánto no podemos dar, ¿sí? Otros elementos que van haciendo de las leyes de la sedaká el vehículo para que nosotros podamos conectar el cielo y la tierra. Recordémonos la escalera de Jacob, que allí ese contrato que él hizo con Hashem lo hizo fue textualmente de esa manera. Él habló ahí de que si tú me bendijeres, yo de todo lo que recibiere sacaré mi diezmo, mi sedaká, para ti, para tus cosas. Y eso fue un pacto que él, pues no encontramos otro lugar en la Torá en la manera tan específica, que él después de pelear por las bendiciones de Dios, él se ganó la bendición de Dios. Y él dijo ahora, ok, ya estoy bendito en el cielo, ahora necesito que aquí en la tierra esa bendición se haga realidad. Y es cuando él se compromete a que su parte material, su parte financiera, metálica, también formara parte real de esa bendición. Es decir, la escalera estaba conectando el cielo con la tierra. Muy bien, mis amigos, dejemos aquí por ahora y que la próxima clase pues también nos ayude a dar un poquito más de luz sobre estos puntos que son necesarios que los conozcamos para poder nosotros avanzar en la relación directa con Dios, con nuestros semejantes, con Klal Israel, con todo el pueblo de Israel. Amén y amén.